Buenas noches, un gusto poder estar de nuevo juntos, disfrutando la vida, el acaecer de la vida. Ok, quiero hacer un poco de historia respecto a este asunto. Pronto, la próxima semana, de hecho, voy a hablar respecto a un tema muy relevante que es el, cómo la narrativa determina nuestro quehacer, nuestra forma de ser. Entonces, el próximo miércoles, quiero ofrecer una masterclass a la que todos ustedes, todas ustedes, principalmente ustedes, damas que caballeros, están invitadas, invitados a esta masterclass, porque quiero hablar ahí profundamente de cómo la narrativa, lo que nosotros tenemos en el cerebro como discurso válido, cómo esa narrativa determina nuestra vida, nuestro alcance, una serie de cosas fascinantes, pero que pasa inadvertido, que no nos damos cuenta, porque creemos que realmente somos dueños de nuestra historia, vamos a decir, de alguna manera, pero realmente no tanto, no tanto. Y entonces quiero platicarles de cómo modificar la narrativa, identificar qué narrativa tenemos ahí en, en la mente y en el corazón. Vive en dos partes. Está grabada a través de discursos, frases, consignas que vienen de nuestra historia y a veces de nuestra historia personal. Viene un poco de nuestra historia familiar, pero también de nuestra historia personal. Y se hace una historia ahí de que somos de tal o cual manera. Y empezamos a ser tan leales a esa historia, a esa creencia, que finalmente empezamos a fallar en tomar oportunidades porque no las vemos, no está en nuestra narrativa. Entonces, ahí platicaremos y yo les quiero platicar de este asunto de darse cuenta de que para saber quién soy se necesitan tres cosas importantes. Saber quién soy, esto es fisiológicamente, físicamente. Como persona, ¿quién soy yo? Después, ¿quién creo que soy? Es otra historia, porque de repente uno es una persona, pero se cree que es de otra manera y entonces cree que los demás creen que se creen lo que uno se cree de sí mismo. Doy un ejemplo. Hay muchos de nosotros, muchas personas entre nosotros que se creen Superman o Supergirl, Super niña, ¿verdad? Y que son invencibles y que son perennes y etcétera, etcétera. Entonces, esa narrativa en ocasiones nos hace ser insensibles a nuestra propia vida, a la historia que sí se está dando. Entonces, para saber quién soy, se necesitan tres cosas. ¿Quién soy? ¿Quién me creo que soy? ¿Y quién ven los demás que soy? Porque solo hasta tener estas tres informaciones que uno puede en un momento dado, vamos a decir que retocar la narrativa o rehacerla inclusive, para que pueda uno tener un diferente derrotero en la vida, pueda llegar a uno a lugares que en este momento no se imaginaba o lugares a los que no sentía que tendría posibilidad o derecho. Entonces, es importante saber modificar la narrativa. La narrativa también es un discurso importante. A veces bromeo con la gente, este cronista deportivo que va narrando nuestra vida como si alguien estuviera diciendo nuestros tropiezos, nuestros hallazgos, nuestras posibilidades, cómo a veces las perdemos, etcétera, todo esto. Esta narrativa tiene, y más en los que estamos seguramente en esta sala, buenas noches, Gina, Hola, hola, buenas noches. tiene la posibilidad de cambiarse, de modificarse por una mucho más poderosa, y esa nos dará, por ejemplo, probabilidades de autotransformación.
esta nueva narrativa en donde uno casi que empieza por el final, ¿a dónde quiero llegar? Y después ve la persona que uno quiere o tiene que ser para llegar a donde uno quiere llegar. Y le hacemos al revés, jóvenes. Muchas veces vamos viendo lo que es posible, lo que vamos pudiendo, a lo mejor negándonos una posibilidad grande. Entonces, hoy en particular, queremos ver por qué no nos autodesarrollamos con la claridad, el gusto, con la oferta que se nos da en el mundo de poder desarrollarnos. ¿Por qué? Y uno de estos temas que no trataremos hoy, lo haremos el próximo miércoles, es la narrativa. Hoy vamos a hablar de temas más puntuales, más poderosos, tanto filosóficos como psicológicos. Y te doy la bienvenida, Gina. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rafa. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Es un gusto estar aquí nuevamente, este jueves 4 de agosto. Entonces, el título de la charla que elegimos para hoy es, entonces, ¿por qué no avanzo en mi proceso de autodesarrollo? Y bueno, esta temática surgió a partir de, bueno, de una serie de charlas que continuamente tenemos con nuestro equipo, donde podemos ver, ¿no? Que en la práctica de la, bueno, en el oficio de la psicoterapia y también bueno, escuchando, sobre todo en este lugar, cómo mucha gente reporta sentirse, bueno, varias palabras: atascado, atorado, siento que no avanzo, ¿no? Por más que llevo 3 años en psicoterapia, llevo 5 años, he tomado todos los cursos posibles, habidos y por haber, con este maestro, con este otro, y la verdad es que no avanzo, ¿no? Y entonces me parece importante entonces esbozar este tema, Rafa, cuáles son, digamos, los frenadores en el proceso de autodesarrollo, ¿no? Y otra cosa, como a dónde vamos en este proceso o hacia dónde tendríamos que avanzar, Rafa, ¿no? Perfecto. Muy bien, muy buena pregunta y yo creo que muy útil para todos los que estamos, que somos todos, espero, los seres humanos en el camino de la evolución. Sí, Hay algunos pueblos que parece que están queriendo ir en el camino contrario, pero en fin, la mayoría de nosotros queremos evolucionar y para eso son importantes varias cosas. Pero una muy importante que es algo que no está en los libros, no está en el discurso de los maestros, es, y parte lo estamos haciendo ahora nosotros con ustedes, es que para que uno pueda trascender, para que uno pueda llegar y no tropezarse, no fallar, se necesitan esta trialéctica que está en todas partes en nuestro sistema, ya saben, pienso, siento y hago, etcétera, temperamento expansivo, reclusivo, normativo, manera de resolver los problemas, huyo de ellos, los provoco, etcétera. Hay una trialéctica constante y hay una que te voy a dejar importantemente de tarea, vinculada con el, para saber quién soy se necesitan tres cosas: soy, me creo y me ven. Hay esta otra tarea: para poder trascender necesitas tres reflexiones, tres informaciones, tres partituras. Y una es la reflexión contigo misma, contigo mismo, lo que tú opinas de ti y lo que te propones. Reflexión número uno, y nos quedamos la mayoría con esa. En ocasiones acudimos a un libro que es un compañero, compañera inerte, que parece que hace las funciones, pero imposible, imposible. La reflexión personal es vital y es pura. Y mientras menos contaminación, mejor. Hay una segunda muy necesaria que ahora de alguna manera le estamos ejerciendo y es: para poder trascender, necesitas hablar con otra persona. O sea, no solo tú hablar contigo misma, contigo mismo, sino necesitas hablar con otra persona, que las dos estén en esa búsqueda y que las dos hayan hecho el acuerdo de, oye, cuando me atonte, iba a decir, me apendeje, pero no, no voy a decir eso, porque no está bien. Cuando me atonte, avísame, avísame. Entonces hay un pacto de cortesía en donde cuando nos avisa esta persona que hemos autorizado
mi hermana, mi socia, mi compañera, etcétera. Entonces, cuando nos avisan de eso, no hay agravio, sino hay un recordatorio y dice uno gracias, porque el ojo no se ve a sí mismo. Se necesita tu reflexión, la reflexión de un alguien que te rebote cómo vas, con lo que dije, etcétera. Y una tercera, porque el banco se para con tres patas, una tercera que es la reflexión en grupo. Esto que nosotros estamos haciendo en este momento se acerca mucho a ello. En el mundo místico se llama espacio áulico, un espacio de reflexión donde muchos juntos reflexionamos, porque para poder no tropezarse y no atorarse se necesitan tres cosas: tu reflexión, el reflejo de otro, que también se llama reflexión, y el reflejo de un grupo donde haya un grupo que tiene la vocación de crecer, como esto que ofrecemos en Plenium a través de los diferentes programas, en fin, muchas escuelas. Hay un punto en que sin escuela ya no avanzas, Gina. Entonces, Rafa, digamos que necesitamos de nosotros mismos para autoobservarnos, del otro que funge como espejo, y ahí generalmente puede ser como esta figura de en el uno a uno, ¿no? Un terapeuta, una pareja, un amigo o una amiga, ¿no? Digamos como en esta misma tesitura del autoconocimiento, ¿no? Al que le puedes delegar esta posibilidad de fungir como espejo, ¿no? Y qué desafío es ahí elegir a alguien, ¿no? Que haga este trabajo. Y la tercera, bueno, la necesidad de hacerlo en grupo, como esta manera de tener pues más espejos, ¿no? Donde podernos mirar. Pero entonces, más allá de esto, bueno, estos son, yo diría, como los elementos necesarios para poder estarnos mirando. Pero hay otra parte del proceso, Rafa, además de mirarnos, es decir, como cómo llevamos a la práctica, porque me parece que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como cómo llevamos a la práctica todo eso que ya sabemos, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, del trabajo con el eneagrama, ¿no? Ya sé qué pasión utilizo, ya sé cuál es mi distorsión cognitiva, ya sé que pienso, digamos, ya sé que pienso de manera equivocada, ya sé que genero estados emocionales ahí medio limitantes, ya sé cuáles son mis conductas destructivas, ya sé cuál es mi temperamento, ya sé qué me pasó en mi infancia, es decir, ya tengo todo ese conocimiento acá, ¿no? Como esta cierta comprensión acerca de por qué soy como soy, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacer? ¿No? Y ahí es donde creo que la gente, y me parece muy importante explicarlo, ¿cómo hago o cómo logro esa transformación? Si bien estas tres figuras que tú propones propician la autoobservación, ¿cómo doy el salto, Rafa? Mira, el salto es posible, casi que es un salto, vamos a decir, cuántico. Uh Quiero -huh. decir, en el momento en que uno acumula suficiente información de sí misma, de sí mismo, en una observación objetiva, es no te digas mentiras, mejor aún lleva un diario, ¿no? Y apunta, pues, sí, tus hallazgos, tus aciertos de hoy, pero apunta tus tropiezos y vas a empezar a encontrar que hay un patrón muy visible en la semana, ¿qué digo en el mes? Donde dices, oye, pues yo me tropiezo con esto, etcétera, ¿no? Entonces se necesita ese mapa, que es observación objetiva de ti. La observación del otro, como decíamos hace un minuto, por favor, solo encárgale eso. No se te vuelve ni el sacerdote, ni el terapeuta, ni el amigo, ni tu mamá, que te Solo va. Le dices, por favor, Gina, cuando yo me ponga rígido, házmelo saber. Y por favor, házmelo saber con una señal como tocarte un ojo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, a la hora que tú crees que me puse o me puse, tú lo haces y entonces se va subiendo la calidad de la conversación y uno se va calibrando desde el ojo, no se ve a sí mismo, el ojo de la reflexión del otro. Y como decíamos, el grupo tiene una potencia en donde el grupo se mueve. Y fíjate que hay un experimento, no lo voy a relatar todo, muy interesante, lo hicieron en Israel, donde de repente juntaron, digamos, gente judía de diferentes partes del mundo. Y resulta que los que venían de países de primer mundo, ya sabes, etcétera, ¿no? Pues tenían IQs, coeficientes intelectuales altísimos, ¿no? 110, 115, 120, 125, o sea, verdaderamente notable.
pero los que venían de África y de otras partes, etcétera, 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 tenían coeficientes apenas aceptables, ¿no? Como 90, 92, no es una disfunción, pero sí que se te nota. Pues el experimento es este y la demostración de por qué sirve el grupo, la escuela es importante. En menos de 3 meses de convivencia, todo el estándar se rasó, pero arriba, no Claro. abajo. Entonces, la fuerza del grupo es extraordinaria. Pero ahora quiero apuntar a tres conceptos exquisitos, son muy únicos, son muy, muy, muy específicos. Entonces, se los queremos regalar, que aunque es parte avanzada de lo que nosotros entregamos, queremos darles digamos, gota de sabiduría, estas 2 o 3 gotas de sabiduría. Había un swami que hacía esto frecuentemente, dar estas gotas. Y fíjate, una de estas gotas es la siguiente. Te voy a dar dos y una tercera en otra oportunidad, Gina, para que podamos explicar un poco más. Bueno, los 3 frenadores. Uno se llama identificación. El otro, y los explico en un minuto muy brevemente, el otro se llama consideración interna. Y el otro, y es un poco más sofisticado, pero es poderosísimo, se llama centro secundario. Hablo de los dos primeros para que brevemente tengamos la herramienta inmediatamente en casa. ¿Por qué no avanzamos? Porque nos sobreidentificamos con la persona que creemos que somos. ¿Se acuerdan? Soy, me creo y me ven. Ahí está justo si haces el trabajito, la fórmula. Yo, por ejemplo, digo, es metáfora o casi que no, yo me creo Superman. Si me veo al espejo, pues digo, bueno, faltó la capa, pero casi, casi, porque eso es lo que yo me creo, pero no, ¿verdad? No, no, no soy eso. Entonces, cuando yo me sobreidentifico con esta imagen heroica que puedo tener de mí misma, de mí mismo, o con el eneatipo, que es lo que te pasa a ti y a ti y a ti y a ti. Tú dices que yo soy uno y entonces yo regaño y con permiso, y es que yo soy dos, entonces yo te, etcétera. Las compulsiones que ya sabemos, hay una sobreidentificación con este personaje. Mucha atención, jóvenes. ¿Por qué? Porque te sirvió, te está sirviendo y calculas que te servirá. No es cierto, te está limitando, pero como te sirvió y desde la infancia, tú dices, yo soy este personaje que me trajo amor. Entonces, cuidado, una de las más poderosas limitaciones se llama identificación, y la tarea que te dejamos a ti y a ti y a todas, a todos, es deja de identificarte contigo misma, contigo mismo. Tú eres un ente que todos los días se puede reinventar, y si hay identificación, hay un frenón horrible, ¿verdad? Y eso que dicen de yo así soy, etc. Eso es identificación. El otro frenador tremendo, identificación está muy clara, el eneatipo, en este grupo de sabiduría, el eneatipo, la gente se identifica y Dios guarde el hora que seas 7, o a veces lo hemos visto, que alguien se identifica mal con un 7 y empieza a contar chistes, porque eso fue lo que decía la narrativa. Entonces, hemos visto se llama efecto Pigmalión en la ciencia. Esto, donde a veces se equivocan en los trabajos con Claudio, eran cientos de personas y veíamos, tal persona no, tal persona, pero se cree tal cosa y actuaba 2 o 3 días en el retiro como supuestamente ese número, ¿sí? Entonces, había un 6 calor que se hizo pasar por 8, etcétera. Los que entiendan van a ver qué divertido. Entonces, cuidado, la identificación. Lo segundo, cuando la identificación falla, y siempre falla, porque es una mentira, viene el segundo enemigo, después hablo del tercero, y el segundo enemigo se llama consideración interna. ¿Y qué es consideración interna? En el momento en que tú sientes que no fuiste reconocida, reconocido, que no se te rendió la pleitesía, o se te hizo el espacio, o se te hizo Claro, ¿no? Ujú. aquello, etcétera, o que se te ofendió, o que no se te, etcétera. En ese momento en el que tú te haces una víctima, yo siempre le digo a la gente, no hay víctimas, jóvenes, hay voluntarios. En el momento en que levantas la mano y dices, me están maltratando, frenas el potencial de algo que se llama energía vital o lo que tú quieras, Shakti, algunos conocen, frenas aquello, ¡pum! Toca y no tienes disposición de la energía fina que se requiere para trascender. Segundo enemigo, los dos peligrosísimos, Gina. Ok, entonces la identificación, Rafa, para hacerlo, para hacer una como recapitulación, ¿no? Entonces en esta identificación
estamos profundamente apegados, en primera, pues a nuestra historia personal, ¿no? Estamos profundamente apegados a lo que sucedió, a lo que no sucedió, a lo que faltó, a quién no estuvo, a quién sí estuvo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí que de alguna manera todos estos acontecimientos de nuestra historia personal, sí que, o sea, sí que hay una huella, ¿no? A mí me gusta mucho esta analogía de que carácter o viene de charaxos, que es pues sello, ¿no? Estampa. El asunto es que eh, terminamos demasiado identificados pues con este sello, ¿no? Entonces, eh, por eso cuando dices, por ejemplo, crear una narrativa distinta, creo que la desidentificación, que sería, me parece que el proceso de autoconocimiento entonces pasa por una fase de desidentificación de toda esa historia que está, digamos, alojada pues en ideas, ¿no? En ideas de vida, en estados emocionales y en conductas y bueno, digamos, ahí se hace evidente, ¿no? Entonces diría que ante la identificación o la sobreidentificación, la desidentificación, ¿no? ¿No, Rafa? Que esto, bueno, pues es el proceso justo de irnos deshaciendo de eso que hemos venido siendo, pero que no necesitamos forzosamente seguir siendo, ¿no? Esto sería lo primero. Sí, sí Totalmente. noto también, ¿no? Como esto que dices en el asunto del eneagrama, ¿no? Entonces tendemos a identificarnos y a clavarnos en esa identificación, ¿no? Hasta que podemos conocer perfectamente cada una de las facetas de esa personalidad, pero sin transformarlas. Entonces, ahí viene esta segunda que dices que tú la llamas consideración interna. Entonces, es como terminamos básicamente otra vez sobreidentificados emocionalmente con un estado que es recurrente ante todas las situaciones, Rafa, ¿no? Entonces, si yo, eh, ahora está de moda esto de las 4 heridas, ¿no? Entonces, la herida de la humillación, Eso, el abandono, exacto. ¿no? Humillación, abandono, rechazo y ya no me acuerdo cómo la llaman, ¿no? Ujú, Entonces, yo voy por la vida sintiéndome humillada, pase lo que pase, yo ujú. reacciono sintiéndome humillada, ¿no? Entonces, bajo esa consideración o bajo ese estado emocional, pues digamos que la vida es limitadísima, ¿no? Entonces hay que Totalmente. aprender, pues lo decimos mucho, ¿no? A generar nuevos estados de ánimo, pero sobre todo, Rafa, aprender a identificar aquí, y aquí sí vale la pena esta palabra, ¿no? O más bien a distinguir, ¿no? Mi consideración interna, es decir, mi estado emocional o cómo lo veo desde ahí, y la realidad, Rafa. Y ahí me parece que es muy importante la ayuda de un espejo, que entonces es un terapeuta o entonces es un amigo que nos ayuda a diferenciar, Rafa, en esta distorsión que nosotros hacemos de la realidad debido a la personalidad, eh, el otro nos ayuda a distinguir, ¿no? Desde otra perspectiva que tiene él, ¿no? Entonces, aquí esta figura me parece muy importante, ¿no? ¿Cómo ves? Totalmente. Fíjate que utilizaste esta palabra exquisita que es distinguir, Sí. y podría yo decir para nosotros y para todos, justamente lo que uno sufre como impedimento de ver la realidad se le llama en el mundo de la sabiduría del lenguaje, en la ontología del lenguaje, se llaman distinciones. Y doy un ejemplo muy fácilmente. Una distinción. Por ejemplo, ya todos sabemos que se descubrió el bosón de Higgs en la máquina esta que tienen en Europa, en el colisionador de hadrones, etcétera. Se descubrió la partícula madre porque se puede volver lo que sea. O sea, es una partícula que puede volverse lo mismo materia, que puede volverse protón, que electrón, o sea, hace lo que se le da la gana, el bosón de Higgs. Bueno, ¿qué acabo de hacer ahorita con todos nosotros? Crear una nueva distinción. Cuando tú veas el bosón de Higgs, vas a decir, ah, ya sé de lo que están hablando. Ujú. Entonces, el mundo se ve más real. Entonces, las distinciones, y eso te ayuda mucho el otro, tú no las puedes ver solas, solo porque la gran montaña no se sube solo. Esta frase que está tan en nosotros, en nuestra escuela, que viene de la tradición y nos las entregó Claudio, es cierta. Solo no se puede, jóvenes, solo no se puede. Mm. Después quería compartirles una palabra muy bonita. En el mundo sajón, la búsqueda mística tiene otros matices, otros colores que
que nuestro mundo más latino, que tiene otro potencial, diferente potencial. Entonces, solo compartirles esta palabra que ahorita dijo Gina, no te identifiques tanto con el eneatipo y etcétera, o con las heridas, y luego donde leas el libro y no le entiendas tanto, entonces ya acabas teniendo todas, porque hay un fenómeno natural del cerebro, donde cuando voltea al cielo ve nubes, se llama pensamiento heurístico, atención todos, y eso va a decir, del texto que tú ves de las heridas, tú te vas a identificar con aquel pedacito chiquito, mediano, grande, que está resonante, pero ya acabaste con la herida que antes de leer el libro no te sabías, ¿no? Entonces, fíjense qué bonito, en el mundo sajón, para avanzar se necesita un verbo que se llama unknowing, que es el saber, ¿no? Ujú. la deconstrucción del conocimiento, o sea, unknowing es dejar de saber que yo me creo un uno o un dos, o sea, unknowing. No solo ya encontré, sí, 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 ya no es no, no, sino unknowing. Yo me liberé y ahí está la identificación. Entonces, muy importante hacerlo de esta manera. Y también, número dos, recuerden que esto que menciona Gina con tropiezos emocionales repetitivos, yo lo llamo, a pesar de la confrontación terapéutica, son adicciones, jóvenes. Son adicciones que a lo mejor tú tienes y estás tratando como una disfunción y a lo mejor es solo una adicción. Y si la persona que te ayuda lo cree o tiene en el catálogo de las disfunciones, te va a decir, tienes tal disfunción. Por ejemplo, 741, la minusvalía, 825, la plusvalía, estos se sienten más que el mundo. Y 741 siempre les anda faltando cosas. Bueno, es exactamente ese ejercicio de identificarse con una distinción que ni siquiera conoces, ¿no? Y necesitas del otro, de la otra para saber. Entonces, la tercera herramienta que debes de estar utilizando para que se libere tu energía es algo que se conoce como centro secundario. Teóricamente es complicado, pero te lo describo en muy pocas palabras. Por ejemplo, el centro secundario es que hay uno de tus centros, ya ven que somos las preferencias del cerebro, hay mentes que les gusta pensar, 5, 6 y 7, hay mentes que preferencian el cerebro amante, 2, 3 y 4, el relacional, el mamífero, y hay personas que están orientadas al quehacer y que preferencian el cerebro reptilino. Es como una preferencia que se tiene, singularidad, que uno se agarró más de un cerebro que de otro porque le funciona en la infancia. Eso lo hemos platicado 100 veces. Entonces, por ejemplo, en estas adicciones, tú podrías empezar a encontrar tus repeticiones recurrentes que pueden venir de todos estos ámbitos, acotarlas, ponerles nombre, porque lo que no tiene nombre no se puede saldar, no se puede quitar, y entonces empezar a deconstruirte, como nos piden, quedarte más suelta o suelto, pero vas a tener un impedimento energético invisible, que se llama centro secundario y es el siguiente. Si tú ves el eneagrama junto a los 4, está muy cerca el 5. Y esto quiere decir, primero lo hacemos teórico, muy breve, pero después quiero que lo hagas práctico. ¿Qué centro me roba la energía? ¿Qué centro me roba? Entonces, por ejemplo, los 4 tienen muy cerca el pensamiento, pues ahí está el 5, se llama centro secundario. Y si la energía puede entrar por ahí, como está tan cerquita el 5, se desvía hacia el pensamiento. Entonces, un 4 que siente horrible, y sacarlo de ahí es un aparato, ¿no? O por ejemplo, vamos a decir, un 5 que es pensador y las personas que conocemos 5, un 5 son de la gente más hipersensible que hay. Esa coraza, no es cierto, porque el centro secundario es la emoción. Entonces, a un 5 lo echa a perder la emoción. A un 2 que tiene tan cerquita el centro de los conductuales, la reactividad conductual, 8, 9 y 1, pues el 1 lo tiene pegadito. A un 2 se le va a echar a perder la vida, ¿cómo? A través del enojo. A través del enojo, la censura, la reprimenda, andar viendo a todos como personas que necesitan de tu... Exacto. A un 7
la reactividad corporal y vemos mucha drogadicción ahí, porque está tan cerca el cuerpo que los 7, cada quien en su centro más o menos, ¿se entiende? Pero donde te agarre el de junto, o a un 8, el centro secundario es el pensamiento. Entonces, donde un 8 se ponga a pensar, no, 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 porque está pensando alguna canallada. Entonces, no, 8, no, no pienses, siente. Todos tenemos un centro correctivo y entonces, tercer elemento, por favor, vigila tu centro secundario y encuentra tu centro correctivo, porque con solo poner energía en el centro correctivo, te vas a ir al cielo. Por ejemplo, los emocionales, el centro correctivo es el pensamiento. ¿O no, Gina? ¿Tú cómo la ves ahí? Yo veo que nos estás regalando un mapa también con esto, ¿no? Este, como me sale este recuerdo que me llega también a través de nuestras prácticas y en sueños. Entonces, nuestro trabajo, eh, ¿por qué no nos transformamos? Diría, bueno, primero estamos buscando completarnos y esto que tú nos estás proponiendo es, ¿cómo nos completamos antes de transformarnos? O sea, ¿cómo nos completamos? Entonces nos desidentificamos, ¿no? Primero. Segundo, verificamos la realidad, ¿no? Porque nuestra consideración interna es dudosa, ¿no? Exacto. Y tercera, este, reactivamos el centro que no usamos, ¿no? O Centro sea, correctivo, vamos a llamarlo como que es correctivo porque te corrige la vida. ujú, ujú, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Como un mapa bien claro, ¿no? Y esto, Rafa, me parece que es algo que tenemos que hacer continuamente, ¿no? O sea, quizás varias veces al día incluso, ¿no? Sin duda, sin duda. De hecho, es una conquista constante porque el estado de conciencia, solo para seres, digamos, verdaderamente trascendidos, por ahí hay mediciones de conciencia, pero hay pocos que podría ser a lo mejor Pitágoras, a lo mejor Buda, a lo mejor Jesús. Llegan a un punto de conciencia y ya no se caen. Pero Claro. de ahí en adelante todos los seres humanos nos estamos cayendo constantemente porque no tenemos esa, un día les hablamos de esto, se llama cristalización, esa de que ya lo que tienes se queda, se Ya lo consolida, puedes sostener, ¿no, Rafa? O sea, ya perdura, digamos. se vuelve el cristal con el, de realidad con el que ahora ves la vida y entonces esos seres pues lo ven todo y etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros, los seres humanos, somos parciales, ¿no? Y Freud se cayó 100 veces, Jung, si lees la vida personal de Jung, es una desgracia, casi que quieres quemar sus libros, era un 7, parrandero, jugador, o sea, son tremendos, la vida de Gurdjieff era una vida de dispendio. Ouspensky no, porque era matemático y era un 6, para los que saben, era un 6 de ver. Entonces este fue bastante aburrido. Pero fuera de eso, este es el reto. Entonces sí, efectivamente tenemos que estar usando frecuentemente estas herramientas hasta hacerlas nuestras y tener siempre la posibilidad de reflexionar con otros, Gina, para seguir avanzando. Rafa, tenemos varias preguntas. Nada más déjame decir entonces que quizás, o más bien estamos abriendo la perspectiva de que la transformación, ¿no? Porque entonces el título de la charla era por qué no avanzo en mi proceso de autodesarrollo? Entonces, quizás porque tenemos las expectativas equivocadas, ¿no? Porque cuando estamos hablando de que este proceso trialéctico se hace una y otra vez continuamente, y que los tropiezos, bueno, son parte de la vida. Entonces, quizás la expectativa de transformarnos, digamos, como casi en ser otro ente, pues, ay, como que es, o sea, siento que tiene que ver como con una expectativa mucho más realista, ¿no? Mucho más realista del proceso de autoconocimiento, más que de un cambio espectacular, ¿no, Rafa? Es un poco como se hacían las obras, digamos, de arte, las estatuas. Es más bien el arte de quitar, unknowing, irte quitando la identificación, irte quitando la consideración interna, irte quitando la consideración externa. Son varias herramientas que ya en nuestros programas las vemos en detalle. Pero irte quitando todo esto, ¿no? La deconstrucción, irte quitando el centro
secundario, instalar el centro correctivo y hacer una cosa exquisita, solo lo menciono, crear en ti el centro magnético, que Ujú, está en una tradición. Y el centro magnético, ¿saben qué? Que es lo que nos hace estar en este momento. claro. Ya no tiene que ver con nuestro enatipo. Y de repente empiezan a aparecer tal conferencia, tal cosa, como si empezara a ver la sincronía que también Jung denunció. ¿Por qué? Porque en ese momento has creado un centro magnético y termino con esta frase del Oriente, ¿no? Cuando tengas oídos escucharás y cuando tengas ojos verás. Entonces, tu centro magnético te empieza a traer, a gritar el camino, ¿no? Y yo diría el camino es la escuela y por eso estamos hablando con ustedes. Gina. Rafa, Tamara pregunta, quiero compartir lo que el público nos está, bueno, refiriendo. Tamara dice, queja en mayúscula, porque ya se enojó, ¿eh? Te saltas los 9, pero supongo que me gana lo chingón del 8, que no me alcanza. Sí, ya, yo iba a decir, Tamara, si es la persona que, no, sí es la persona que yo pienso. Ay, Sí, una encantadora. Esta persona le pasó esto, bueno, no voy a decir qué, pero se identificó en un sitio por años y parece que llegar a casa era otro. Claro que sí termino la frase para ti, para todos los 639. Si ya habíamos decir 741 minusválidos, no te la creas. O sea, esos que te están los unos, no, es porque ellos son minusválidos. Quieren perfeccionarte a ti para ver si se les pega algo, etcétera. 825, esto más que el mundo. 639 se llama debo ajustarme. Y es un metabolismo constante, jóvenes. Aquí ya estoy hablándoles de la energía del cuerpo. Y entonces, por ejemplo, el, el 9, ¿hacia dónde debe ajustarse? Pues hacia la alza, ¿no? Obviamente, debo ajustarme y se ajustan para abajo. El 3, ¿hacia dónde se debe ajustar? Pues para abajo y se está ajustando para... Pero es gente que tiene su radar puesto en, ya me pasé, me falta, me falta, me pasé, me falta. Los tres, la misma maquinaria perceptual que nosotros funciona de otra manera diferente, aquí también está calibrando. Y los 6 son una fascinación porque el debo ajustarme opera de manera muy canalla. Estos cuando deben de gritar, se callan. Y cuando deben de callar, gritan. Entonces, como que el debo ajustarme lo tiene uno que poner sobre la mesa para en un momento darse cuenta de cuál es la arquitectura, cuál es este enneagrama profundo que no está en muchas escuelas que están en convivencia con nosotros, que no tienen ni la menor idea de este tipo de conceptos que van desde el cuerpo. Por eso Claudio decía biopsicosocial. Nosotros lo que te entregamos es la biología y cómo trascender, la psicología y cómo encontrar la evolución y cómo hallarte en la sociedad. Gracias, Tamara, te amo. Debo ajustar. Y tú a la alza y te he visto cada vez mejor en las redes, Gina. entonces Erika Valle dice, entonces los dos primeros puntos, supongo que identificación y consideración interna, los dos primeros puntos son parte de un ego y el tercero es el autoequilibrio. Los dos primeros puntos son parte del ego. Nos faltó decir más puntos, mi querida Erika. ¿cómo? Erika, mi querida. Nos faltaron más puntos que trabajamos regularmente cuando hay un poco más tiempo. En los procesos hay otros, hay identificación externa, es fascinante, exquisita. Entonces, son más, pero sí, esas dos te dan la posibilidad de recuperar tu mente y tu corazón. El centro secundario te da la posibilidad de recuperar tu cuerpo. Tú ve una persona dos enojada y ese es el fin del mundo. Me acuerdo en alguna avenida, estaba en el camellón, ¿no? Y estábamos pues todos parados y de repente había un señor que era un policía y era un seis, por coincidencia, muchos policías son seises porque pues ahí está la... Entonces estaba un enorme policía armado con todas sus cosas, etcétera. Y había una mujer, dos, o sea, de este tamaño, pequeñitita, la otra, tú la veías y le estaba metiendo una regañiza, no se oía en los coches que veíamos, pero tú veías que ahí la comandancia la tenía esa mujer dos, que en su centro secundario estaba en un ataque de ira, y le decía, bueno, suponíamos porque lo jalaba de la corbata, que se agachara para que lo abofeteara
bofeteara y el Sale otro estaba horrible. así, sí, sí, porque entiendo que las mujeres doces cuando se enojan quieren boxear, o sea, son capaces de soltarle un moquete al que pase por enfrente verdaderamente. Entonces, esa es la historia del juego y el centro secundario te recupera el cuerpo. Los otros dos, la mente y el corazón, Gina. Por eso nuestro proceso AMOS, cabe mencionar que entonces en esta metodología desarrollada por Plenium, entonces estamos atendiendo estas tres herramientas, ¿no? O estas tres, sí, estas tres posibilidades eh, digamos, a través del centro cognitivo, el centro emocional y el centro conductual, ¿no? Y nosotros los llamamos autoconocimiento, metabolismo del amor y suspensión de pensamiento o acción correcta, ¿no? Que es, bueno, el nombre para el centro conductual. Recordarles que el 24 de agosto, y aquí voy a, bueno, hacer ya mi comercial porque luego se me olvida, el 24 de agosto iniciamos Proceso AMOS, 13 sesiones todos los miércoles, de 6 a 8 de la tarde, vía Zoom. Híjole, un proceso precioso, transformador, sanador, divertido, propositivo, ¿no? Esclarecedor. Bueno, pues que consta, como les digo, de estas 13 sesiones divididas en 3 módulos, donde están incluidos, por ejemplo, las danzas sagradas, ¿no? La expresión corporal del eneagrama, también el asunto de hacer evidente cómo el carácter o la personalidad pues está, digamos, evidenciado en las distorsiones cognitivas, donde pone su atención cada eneatipo, donde no, qué es lo que evita, etcétera, ¿no? Como para tener el mapa de cómo, bueno, de cómo cognitivamente la personalidad nos limita, ¿no? Por supuesto, también la identificación tanto del eneatipo como del subtipo, ¿no? Es decir, del centro bueno, del centro al que corresponde, pero también del subtipo. Y este otro módulo, Rafa, de los seres realizados también, donde, bueno, hablamos de este tránsito, ¿no? De este viaje del héroe, o de este tránsito pues de la ignorancia, ¿no? O de la oscuridad, o del infierno, como solía llamarle Claudio, al cielo, ¿no? Al cielo que para nosotros es la plenitud. O bueno, lo traducimos como plenitud, ¿no? Entonces tenemos un grupo de WhatsApp de acompañamiento, bitácoras de seguimiento, a manera de que ustedes puedan ir recabando los hallazgos, concursos. Está incluida esta situación de cambiar la narrativa, ¿no? También a través de un concurso que hacemos, ejercicios corporales, meditaciones. Eh, bueno, material bibliográfico también, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proceso bastante completo con un montón de herramientas alternativas que, bueno, nos permiten llegar a buen puerto después de 3 meses, Rafa. Y déjame decirles también que el próximo 10 de agosto tenemos una masterclass a la que nos gustaría invitarlos. Es gratuita. Lo único que necesitan es registrarse aquí en el digamos, en los comentarios está el link para registrarse. Dice algo así como registro masterclass, le das clic, metes tu correo y entonces te llega automáticamente el link de acceso. Esta clase entonces crea una historia diferente para tu vida que tiene que ver con el cambio de la narrativa. O más bien con la creación de una narrativa mucho más bueno, mucho más plena para tu vida, 10 de agosto a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, una vez hechos los anuncios pertinentes, dice aquí, espérame, a Susana Prado, saludos Susana. Dice, entonces el centro magnético tiene que ver con la intuición. El centro magnético, qué bonita pregunta. El centro magnético es uno que se va construyendo por nuestra voluntad y a través de nuestra historia y empieza a atraer aquello que nos llama la atención, para donde nosotros, algunos la religiosidad, otros la ciencia, eso es un centro magnético. Entonces empieza a copiar todo este asunto. Y después de que empieza a copiar este centro magnético, este bagaje, digamos, de súper información y avenidas claras, etcétera,
la manera de transitarla es la intuición. Entonces, ver, excelente pregunta, porque sí, no es que la intuición lo traiga, uno tiene que crearlo. Por ejemplo, estar en esta salud, en estas conferencias, por ejemplo, interesarnos y leer estas descripciones y las 5 heridas y todo. Ese es un centro magnético que está buscando autodesarrollo. Ujú. Hay que tratar de buscar, cuando el centro magnético tiene calidad, las partes luminosas, porque hay las partes oscuras o tormentosas venden muchísimo. La gente somos adictos al bote de la basura. Entonces, tampoco se crean todo el asunto, no, hay una información luminosa que es la que damos en el proceso y con eso tiene que ver el centro magnético. Y fíjense qué exquisito. Ahorita Gina dijo, por ejemplo, los subtipos que tal vez espero que conozcan, se apoyan en los centros. Qué bien. Bueno, Gina, yo lo sabemos. Fíjense qué exquisito. Les voy a dar un subtipo, el 2. ¿Qué centro sustenta el 2 sexual? ¿Qué centro? El conductual, efectivamente, esas personas, ¡pum!, hacia adelante. Por ejemplo, el 2 social, ¿ya se recuerdan? ¿Qué centro sustenta el 2 social? El pensamiento. Por eso son tan estratégicos, por eso Alejandro Magno conquistó, etcétera, porque les va la cabeza, pero en serio. ¿Y el centro emocional en cuál de los subtipos está? Observar. En el conserva, que son un pan, un dulce. Eso es como ver una niña, un niño todavía bebito que no está dispuesto a crecer. Entonces, sí, de ese tamaño es la profundidad de nuestro conocimiento. El centro, vamos a decir, de él, eneatipo, de tu eneatipo, sustenta tu subtipo. Entonces, si lo supieras y supieras a cuál moverte, mi vida, estás libre, Gina. Entonces, como respondiendo nuevamente a la pregunta de la charla, ¿no? ¿Por qué no nos transformamos o por qué no veo cambios en mi proceso de autodesarrollo? Y diría, hablando de esto de que, bueno, se vuelve una adicción, ¿no? O somos adictos a algo. Entonces, otra manera de decirlo que lo platicaba Celia ayer, ¿no? Tenemos ganancias secundarias, ¿no? O sea, de eso que nos hace sufrir, obtenemos ganancias secundarias, ¿no? Y es necesario, yo le preguntaba a un consultante que, 7, ¿no? Que yo le hablaba sobre la importancia de la gestión de su tiempo, ¿no? Y lo invitaba a hacer bueno, una bitácora de su día y entonces, pues él me estaba convenciendo, ¿no? De que vivir libremente y orgánicamente era lo mejor, ¿no? Claro. Y entonces le decía, bueno, ¿y cuáles son las ganancias secundarias? No le dije nada, ¿no? Pues claro, me empezó a hablar de cómo él vive esas ganancias secundarias y le dije, no, pues mientras no veas las ganancias de ser disciplinado, no hay manera de que quieras cambiarlo, ¿no? O sea, Claro, no hay razón, ¿no? claro. Entonces, esto es una cosa bien valiosa, ¿no, Rafa? Entonces, hacemos lo que hacemos porque obtenemos ganancias secundarias. Cuando yo pregunto qué ganancias obtienes de fumar o qué ganancias obtienes de consumir alguna droga, pues bueno, parece ser una pregunta muy descabellada, pero no lo es, ¿no? Entonces, Claro, por ahí también, bueno, pues ahí revisamos esto en el proceso, ¿no? Como qué claro. ganancias obtenemos del bote de la basura, porque los seres humanos solamente hacemos lo que hacemos, así sea lo más distorsionado, porque obtenemos una ganancia, ¿no? Una ganancia secundaria exquisita, muy fácil de entender para todas las fumadoras y fumadores entre nosotros. Esto es ciencia, ya ven que me da por ese lado también. La nicotina es de alguna manera una molécula que ocupa justamente el espacio del oxígeno. Entonces, fíjense qué bonito, cuando uno se está fumando un cigarro, lo que se está ganando, la ganancia secundaria es, si yo me fumo mi cigarro, no voy a poder pensar bien, no voy a poder sentir bien, y entonces yo voy a ser la víctima de todo esto que me está pasando. ¿Por qué? Porque no me está llegando el oxígeno. Entonces, a los fumadores, yo diría, atención, porque lo que están haciendo es meter nicotina en vez de oxígeno. En ese caso, pues, métete oxígeno o tal vez métete ayahuasca, a lo mejor te lleva a mejores lugares que el cigarro. Gina. Ok, Rafa,
Buenísimo tu ejemplo. Entonces, 24 de agosto, Amos, 3 meses, 13 sesiones, 12 sesiones más una extra de preguntas y respuestas, un viajezote increíble. Inscríbanse a la masterclass del 10 de agosto, ahí está el link, hazlo de una vez. Pregúntanos si tienes alguna duda en el chat, también está el link del WhatsApp, donde puedes preguntarnos cualquier duda acerca del proceso. Decide, elige transformarte. Y sabes qué, una última cosa, cuando el autoconocimiento lo tomamos como una manera de sanar y sentimos que nunca acabamos de sanar, se acaba volviéndose una pesadilla y a lo mejor una sensación continua de frustración. Y si el autoconocimiento lo miramos como un proceso de pulirnos y de completarnos, hombre, se vuelve mucho más transitable, ¿no? Entonces no es, o sea, como no hay esta, como esta exigencia de quererse, pues de quererse quitar, ¿no? Como algo que, sino es más como aspiracional, ¿no? Y me parece que eso es un mejor lugar y eso es lo que ofrecemos en Plenium. Bien dicho, porque esta mirada reparacional tiene muchos límites y aquí no solo te ofrecemos la mirada reparacional, sino la aspiracional, la psicología de la evolución de los seres humanos. Y decir, asiste a Plenium, porque hay muchas escuelas, pero yo considero que esta, la más completa, la más poderosa, porque hemos acumulado yo 40 años de experiencia siguiendo a Claudio Naranjo, siendo su discípulo, aprendí muchas cosas que ni siquiera vienen en libros. Claro. Entonces tengo la oportunidad de que lo tenemos en la escuela y decirles, nuestra escuela a diferencia de otras, vamos a decir, no es una escuela de descripciones, sino de transformaciones. Tenemos la metodología y los procesos que transforman a los seres humanos y muchas otras escuelas que he visto se conforman con la descripción y después no saben inclusive cómo aplicar el mapa para sacar a alguien del bote de la basura. Entonces participen con nosotros y les aseguramos que llegarán al cielo más pronto, todavía con ropa de playa, Gina. Buenas noches. Nos vemos bueno, pues el siguiente martes y luego el siguiente jueves. El siguiente miércoles, No, el siguiente, a ver, el 10 es, sí es miércoles, tienes toda la razón. ok, El siguiente miércoles 10 de agosto a las 6 de la tarde en la masterclass que dará Rafa Ruiz, crea una historia diferente para tu vida. gracias, ahí los esperamos con gusto, gracias por Y el estar. jueves, el siguiente jueves en live a las 8 como siempre. Buenas noches. Bye. Todavía no me voy a la playa, ya mañana. Mañana te vas, maestro Gina. Ándale, entonces esa junta que te pedía yo ya no fue. Sí, porque me voy en la noche. Entonces, ¿sí te atreves a que tengamos? Sí, para que me vaya así, en lugar de irme a relajar. Vas a relajarte, ¿eh? No manches, Sí, o sí, sea, es increíble porque ya, o sea, me llené de cosas, o sea, está cabrón en mi casa. ¿Cómo? ¿Ya te llenaste de qué? Pues, o sea, pues tenemos live el martes, no sé qué, el miércoles, el jueves, o sea, Mira, coincidió con, y eso es, ya sabes, suerte, probabilidades y accidentes, coincidió con que viene justo el proceso, pues sí, pero pero así es también, o sea, sí, unos sí, días, otros sí, no pasa nada. que no te robe la vacación y aparte es una vacación complementaria porque vas a estar en el suelo, en la playa, toda llena de arena y en el cielo. Sí. Exactamente. Pero ya ahorita, no, sí, no está, o sea, bueno, esto de, yo no sé si es más relajante no ir de vacaciones o ir de vacaciones. No, no tiene, afortunadamente no tiene nada de relajante, justo es el cambio de actividades Es lo que nos excitante relaja. solamente, ¿verdad? Ujú. Esa estimulación, pues casi que es lo valioso de las vacaciones, porque Porque es como hace esto, pero el otro, pero, o sea, no tengo un... Bueno, en fin, espérenme, ¿qué les iba a decir? Hemos, Querido, no sé, como que empecé a enloquecer porque veía a la hora de compartir el link de en vivo, decía masterclass, no sé qué, yo no, la gente se va con... Ya, no importa.
No, pero no decía masterclass. Yo No, puedo, te digo que yo se me hace que era lo que veía en el link del Facebook, ya ni me pelees. ok, va, sale. Bonita noche, nos vemos. Gracias, querido. Buenas noches. Chao, buenas noches. Cuídate, Héctor, gusto verte. Bueno, querido, ya voy a correr porque de veras no he hecho mi maleta, no me he bañado, Ah, sí, claro que con sí. chamba. Muy bien, mi amor, Eh, disfrútalo, disfrútalo mucho. Oye, no manches, Alex, nada más rápido te digo, Alex empezó a hacer esto de los mails, seguro ni lo revisaste, pero bueno, yo estoy pendiente de que empiece a mandar mails. Empezó ayer porque, bueno, total ya no le vamos a pagar nada más la comisión, no sé qué, y ya, ¿no? Yo primero dije, bueno, se me hace, como que yo no confío mucho en Alex, no sé, ¿no? Como, bueno, total mandó un mensaje, pero él lo redactó, yo nada más le hice una corrección X, pero él lo redactó. Pues hoy lo mandó ayer. Contestaron 6 personas. ¡Wow! ¡Qué bien! Ahora ya, o sea, esas 6 personas que contestaron ya son, está muy loco porque lo que nos rebota una y otra vez son los leales. Ujú, ok. O sea, de cuenta, era Olga, Raúl, eh, no me acuerdo, así, o sea, otras personas. Pero, yo quiero hacer este proceso, por ejemplo, una que quiera hacer el proceso de redes y otros, sí quiero seguir o sea, en contacto, o sea, como que sí contesta la gente. Ujú, A mí es bien. muy loco porque yo en los que había mandado,